Introducción: cuando todo se cae, comienzas a nacer. Hay un momento en la vida que no se enseña en las escuelas, que no se prevé en los planes, ni se publica en redes. Es un punto silencioso, invisible para el mundo, pero brutalmente evidente para quien lo atraviesa. Ese momento en que todo se cae. Lo que pensabas que era amor, se vuelve indiferencia. Lo que creías que era seguridad, se desvanece. Las palabras que juraron quedarse, desaparecen en el eco. Y tú te quedas solo, frente a los escombros de una vida construida con expectativas, con dependencia emocional, con miedo al rechazo y necesidad de pertenecer. Te miras al espejo y ya no sabes quién eres. No porque estés perdido, sino porque todo lo que sostenía tu identidad era prestado, el amor de los demás, las etiquetas sociales, los logros. Los cuerpos que te abrazaban para no sentir el frío de tu propio abandono interior. Y entonces, en ese derrumbe íntimo, comienza la verdadera historia. No la que contaste para que te quisieran. No la que fingiste para encajar. Sino la que nace de ti cuando ya no hay nada que defender, nada que demostrar, nada que retener. Es ahí donde inicia el viaje hacia la soberanía del alma. Porque la verdad, y nadie quiere decirlo, es que tú no comienzas a vivir hasta que te mueres simbólicamente. Hasta que dejas de respirar a través de otros. Hasta que te atreves a habitar el silencio, el dolor, la intemperie, sin pedir que alguien venga a rescatarte. No hay despertar sin caída. No hay fuerza sin quiebre. No hay autenticidad sin duelo. Muchos viven su vida entera sin cruzar esta frontera. Se conforman con rutinas, con vínculos tibios, con sonrisas de plástico. Pero tú no. Tú estás aquí porque algo dentro de ti quiere arder, quiere romperse para liberar la verdad que llevas años escondiendo. Y sí, duele. Duele dejar ir lo conocido, incluso si era tóxico. Duele mirar de frente lo que ignoraste por comodidad. Duele asumir que, muchas veces, fuiste tú quien permitió que te rompieran, por miedo a quedarte solo. Pero en ese dolor hay algo sagrado. En esa grieta, hay una puerta. Y al cruzarla, no te haces fuerte por obligación. Te haces libre por elección. Esta serie es un llamado radical. No para sanar rápido. No para pensar bonito. Sino para entrar al núcleo de tu existencia con el pecho abierto y la dignidad encendida. No estás aquí para sobrevivir emocionalmente anestesiado. Estás aquí para renacer desde el fuego, con cada célula, con cada lágrima, con cada cicatriz convertida en símbolo de poder. Este viaje no es para los que aún necesitan permiso. Es para los que están listos para decir: aunque me duela, aunque me tiemble todo, ya no voy a huir de mí. Bienvenido a tu propio renacer. No será fácil. Será real. Y en esa verdad, ardiendo por dentro, descubrirás que nunca estuviste roto, solo estabas por nacer. Cuando la vida te despierta a golpes. Hay despertares que no vienen con luz suave ni música de fondo. Hay despertares que no suceden en un templo, ni en medio de una meditación tranquila. Hay despertares que ocurren entre lágrimas en el baño, con la garganta cerrada, los puños apretados y el alma, colgando de un hilo. La mayoría de nosotros fuimos educados para sobrevivir, no para vivir. Nos enseñaron a sonreír aunque nos doliera, a pedir perdón por sentir demasiado, a disfrazar el vacío con éxitos y la tristeza con productividad. Nos dijeron que si hacíamos todo bien, seríamos amados. Que si nos esforzábamos, alguien nos elegiría. Que si éramos buenos, no nos abandonarían. Y entonces, sin saberlo, empezamos a negociar con la vida. A reducirnos. A anestesiarnos. A mentirnos. Hasta que un día, lo inevitable sucede. La vida te arranca el disfraz. Ese día no es bonito. No hay revelación dulce, ni certezas divinas. Solo confusión. Solo el eco de todo lo que fingiste ser, desmoronándose dentro de ti. Y en medio de esa caída, en medio de ese silencio ensordecedor, aparece lo real. No lo que te dijeron que eras. No lo que el mundo espera. Sino lo que está más allá del personaje. El núcleo desnudo de tu existencia. Pero llegar ahí duele. Duele como un parto espiritual.
Duele porque implica soltar todo aquello en lo que construiste tu identidad. Las relaciones que usabas como muletas. Los logros que tapaban tu vacío. Los roles que repetías para sentirte suficiente. Y aún así, ese dolor no es castigo. Ese dolor es un síntoma de vida, de una vida que quiere irrumpir a través de ti, pero que necesita espacio. Y para hacer espacio, hay que quemarlo todo. Este es un viaje para valientes. No por la ausencia de miedo, sino porque sientes el miedo, y aún así eliges seguir. No hacia afuera. No hacia los demás. Sino hacia adentro. Hacia esa región olvidada donde habita tu verdad no negociable, tu dignidad innata, tu fuego más puro. Este es un viaje de muerte simbólica, sí. Pero también de renacimiento brutal. Aquí no vienes a reconstruir tu ego. Vienes a recordar tu alma. Vienes a recuperar lo que es tuyo por derecho divino. Tu voz, tu paz, tu presencia. No serás el mismo al final. No podrás serlo. Porque ya no te vas a conformar con migajas de amor, ni con narrativas heredadas. Ya no vas a pedir permiso para ser tú. Vas a vivir con la espalda recta. Con el corazón abierto. Con la mirada limpia. Y con la certeza feroz de que no necesitas ser entendido para ser real. Prepárate. No es un proceso lineal. No es un camino rápido. Es una ruptura con lo falso. Una danza con lo incómodo. Una declaración de guerra a todo lo que te enseñaron a temer dentro de ti. Este viaje es para despertar de verdad. Para dejar de sobrevivir con el alma dormida. Y empezar, por fin, a vivir con el alma despierta. El colapso de las certezas, cuando la vida te rompe sin aviso. Una casa vieja que se derrumba en medio de la noche, sin previo incendio, sin previo aviso. No siempre hay señales. A veces la vida no avisa. No manda advertencias suaves, ni susurra con amabilidad que todo está por cambiar. A veces simplemente se rompe todo. Se parte tu mundo en dos, se desploman los pilares invisibles que sostenían tu existencia, y te encuentras, de pronto, entre los escombros de lo que llamabas vida. Lo que era sólido, desaparece. Lo que era eterno, se disuelve. Y tú, con los ojos abiertos en medio del polvo emocional, apenas puedes entender lo que está ocurriendo. Ni siquiera duele al principio. Hay confusión. Hay una especie de silencio denso, paralizante. Como cuando una casa se derrumba de madrugada, y los sobrevivientes todavía creen estar soñando. Pero no está soñando. Esto es real. Se ha derrumbado tu hogar emocional. Lo que creías que eras. Lo que creías que te amaba. Lo que juraste que jamás terminaría. La vida, sin previo aviso, te arrojó al abismo. Y en ese abismo no hay barandales. No hay palabras bonitas. No hay promesas. Solo estás tú, con tus ruinas. Con tus preguntas. Con tu respiración cortada. Porque no es solo que algo se acabó. Es que algo en ti murió con ello. Te enseñaron a construir certezas. A buscar estabilidad. A pensar que si te portabas bien, si amabas con fuerza, si te entregabas sin reservas, todo duraría. Pero eso era mentira. La realidad es brutal. El amor no siempre es suficiente. Las promesas no siempre se cumplen. Las personas no siempre se quedan. Y no importa cuánto te aferres, a veces la vida arranca de cuajo lo que más amabas, lo que más temías perder, lo que más necesitabas para sentir que estabas completo. Ese es el momento en que comienza la verdadera transformación. No cuando todo está en su lugar. No cuando todo está bien. Sino cuando todo se derrumba y tú ya no puedes sostener ninguna ilusión. El colapso es el principio. El colapso es el maestro. El colapso es el parteaguas entre quien creías ser y quien estás destinado a convertirte. Aquí no hay espacio para la falsedad. Aquí no funciona repetir mantras positivos. No se trata de fingir fortaleza. Se trata de caer con conciencia. De mirar el polvo en tus manos. De ver cómo los muros de tus creencias se hicieron añicos. Se trata de rendirte, no al sufrimiento,
sino al acto sagrado de dejar morir lo que ya no tiene vida. Y duele. No el dolor melodramático que busca consuelo, sino el dolor seco, profundo, ese que rasga desde el estómago hasta los huesos. El dolor que te enfrenta con tu propia soledad, con tu necesidad de amor, con tu apego al control. Ese dolor que te arranca la piel del alma para mostrarte que debajo de todas tus máscaras, siempre estuviste tú, esperando ser descubierto. El estoicismo no te diría que no sufras. Te diría que observes tu sufrimiento con la dignidad de quien sabe que todo lo que puede perderse, nunca fue realmente tuyo. Te diría que aceptes lo inevitable, no como resignación, sino como una forma suprema de libertad. Porque hay una diferencia abismal entre caer y rendirse. Caer es humano. Rendirse con conciencia, con presencia, con los ojos abiertos, es un acto de poder. No te quiebres para quedarte roto. Quiébrate para revelar lo que no puede romperse. Lo que no se puede derrumbar porque no está hecho de materia externa, tu voluntad, tu claridad, tu alma. Cuando todo colapsa, hay una grieta por donde entra la luz. Pero primero hay que permitir que los muros caigan. Hay que dejar que los ladrillos emocionales acumulados por años se desmoronen. Porque entre los escombros no solo yace lo que fuiste. También yacen los restos de lo que fingiste ser para ser querido. De lo que aceptaste callar para no incomodar. De los sueños que no eran tuyos, pero aprendiste a desear para no sentirte diferente. Cuando la casa se derrumba, te das cuenta de que no era hogar. Era un refugio construido con miedo. Una estructura de apariencias. Una prisión que te mantenía cómodo pero dormido. Y ahora, estás despierto. Desnudo. Frágil. Pero despierto. En este primer colapso, no buscas respuestas. No hay. Solo hay presencia. Respirar entre los restos. No correr. No huir. No negar. Estar ahí. Frente a frente con la nada. Porque de esa nada brota la raíz del verdadero poder. El poder de nacer por voluntad propia. No como reacción al dolor, sino como afirmación de la vida. No para volver a ser quien eras, sino para encarnar lo que siempre fuiste, más allá de la forma. Esto es el comienzo. El fuego que limpia. El abismo que revela. La noche que anuncia un día distinto, uno donde ya no se construye sobre ilusiones, sino sobre la roca viva de la conciencia. Cuando la vida te rompe sin aviso, no te está castigando. Te está diciendo, ya es hora. Despierta. Muere a lo falso. Y prepárate. Porque el alma que sobrevive a esta caída, ya no depende de nada para ser libre. La intemperie del alma, el frío de no ser de nadie. Metáfora, un árbol sin hojas, expuesto al invierno más largo, sin abrigo, sin nido. Hay un instante, tan profundo como inconfesable, en el que te das cuenta de que ya no perteneces a nada. Ya no perteneces al pasado, porque lo has superado o te ha traicionado. Ya no perteneces al presente, porque es un territorio incierto, ajeno, frío. Y tampoco puedes abrazar todavía el futuro, porque aún no existe. Entonces quedas ahí, colgado entre dos mundos que no te contienen ni te quieren. Un alma sin refugio. Un ser sin raíz. Un cuerpo que camina, pero ya no sabe en qué dirección. Esta es la intemperie del alma. El momento crudo, salvaje y silencioso donde todo lo que conocías se ha ido, y aún no llega nada nuevo para sostenerte. Como un árbol desnudo frente al invierno más largo. Sin hojas que lo adornen. Sin aves que lo acompañen. Sin frutos que lo justifiquen. Solo madera y viento. Solo existencia pura. La mayoría de las personas huyen de este lugar. Buscan de inmediato nuevos vínculos, nuevas rutinas, nuevas drogas legales o emocionales que les devuelvan la ilusión de pertenecer. Pero tú no. Tú estás aquí porque elegiste no anestesiarte. Elegiste no llenar el vacío con lo primero que aparezca. Elegiste sentir, aunque duela. Y por eso, este capítulo es el más cruel, pero también el más sagrado. La intemperie es el terreno donde el ego muere de hambre. Porque no hay aplausos. No hay testigos. No hay espejos.
Solo estás tú y tu voz interna, a veces muda, a veces temblorosa, a veces feroz. Y esa voz empieza a hacerse preguntas incómodas. ¿Quién soy si no soy deseado? ¿Quién soy si no soy aprobado? ¿Quién soy si ya no cumplo un rol? ¿Quién soy si no pertenezco a nadie, ni siquiera a mí? El abandono aquí no es solo externo. Es más profundo. Es el abandono del personaje que solías ser. Es la muerte de todas las versiones de ti que aprendieron a agradar, a seducir, a complacer. Y lo más doloroso no es que los otros se hayan ido. Es que tú mismo te das cuenta de que no puedes regresar a lo que fuiste, porque era una mentira envuelta en caricias. Aquí se enfrentan los fantasmas más antiguos. El miedo al rechazo. La angustia de no ser suficiente. La herida de orfandad emocional. El niño o niña dentro de ti que alguna vez sintió que tenía que ganarse el amor, y que ahora, en esta intemperie, se pregunta si merece existir sin tener que justificar su presencia. Pero escucha esto con claridad brutal. Este no es un castigo. Es el útero. El lugar donde nacerás de nuevo. La oscuridad no es el fin. Es el principio no decorado. Es la preparación del alma para amar sin dependencia. Para estar solo sin fragmentarse. Para ser sin adornos. El estoicismo no te diría que huyas de la soledad. Te diría que la abraces. Que la mires a los ojos sin temor. Porque quien logra no huir de su propia compañía, nunca más será esclavo de nadie. Quien aprende a sostener su dolor sin manipular, sin buscar lástima, sin mendigar ternura, se convierte en una llama silenciosa que no necesita ser vista para arder. Aquí no hay moraleja fácil. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te dirá que hiciste lo correcto. No hay medallas, ni consuelo inmediato. Solo la cruda verdad de que ya no eres de nadie, y eso es aterrador, pero también es libertad absoluta. Porque si no eres de nadie, tampoco estás en deuda con nadie. Ya no tienes que encajar. Ya no tienes que pedir permiso para sentir, para elegir, para irte, para quedarte. Ya no eres un reflejo de lo que los demás proyectan. Eres presencia viva en tierra salvaje. Y desde ese lugar, empiezas a escucharte con una honestidad desgarradora. La intemperie es el último umbral antes del renacimiento. Y solo quien se atreve a cruzarlo, desnudo, helado, pero consciente, descubre que detrás del miedo a no ser de nadie, estaba el poder de ser completamente suyo. No pidas abrigo. No pidas nido. No pidas hoja ni fruto. Quédate ahí. Respira. Tiembla si es necesario. Llora si te duele. Pero quédate. Porque mientras todos buscan volver a la comodidad, tú estarás habitando el núcleo. El centro. El corazón intacto que solo puede nacer en el invierno más largo. Y que una vez despierto, ya no volverá a dormirse nunca más. Soberanía del alma. Cuando nadie más queda, tú naces. Metáfora. Una flor que brota desde el asfalto, en medio de una ciudad dormida. El mundo duerme mientras tú despiertas. No es un despertar alegre, de esos que se celebran en redes ni que generan likes instantáneos. Es un despertar crudo, visceral, sin testigos, sin manuales, sin palmaditas de consuelo. Es el despertar de alguien que lo ha perdido todo, pero que, por alguna razón imposible de explicar, sigue de pie. El silencio que te rodea no es vacío, es eco. Eco de las voces que antes llenaban tu vida de ruido, de expectativas, de exigencias disfrazadas de amor. Voces que te moldearon para encajar, para obedecer, para agradar. Ahora ya no están. Y lo que parece abandono, es libertad en estado salvaje. Ya no eres hijo de los aplausos. Ya no eres prisionero del que dirán. Ya no eres rehén del amor condicionado. Has comenzado a pertenecerte. Y en ese acto íntimo, tan solitario como sagrado, algo florece. No en la tierra fértil. No en el campo abierto. Sino en el concreto duro, sucio, indiferente del asfalto de la existencia. Una flor que rompe lo que parecía irrompible. Una manifestación viva de que la vida no necesita condiciones perfectas para brotar, solo necesita voluntad. Este es el momento donde nace el verdadero yo.
No el yo que aprendió a sobrevivir. No el yo adaptado. No el yo que se disfrazó durante años para no incomodar. Sino el yo soberano. El alma que se afirma sin violencia, que no pide permiso para existir. Aquí ya no necesitas validación. Ya no mides tu valor en función de si te aceptan, si te quieren, si te eligen. Porque te has elegido tú. Y eso cambia absolutamente todo. ¿Acaso alguien te enseñó alguna vez a elegirte sin culpa? ¿A priorizar tu paz sin sentir que traicionas a alguien? ¿A vivir con fidelidad radical hacia tu propia voz, aunque eso implique decepcionar al mundo entero? Probablemente no. Porque fuiste criado, como tantos otros, para obedecer antes que escuchar. Para complacer antes que preguntarte si querías. Para seguir reglas no escritas que te prometían amor, éxito, pertenencia. Pero que en el fondo, solo te alejaban cada vez más de ti. Hasta que un día lo entendiste. Nadie vendrá a salvarte. Y no porque el mundo sea cruel. Sino porque no estás aquí para ser salvado. Estás aquí para recordarte. El estoicismo no se trata de represión, sino de dominio. No de evitar sentir, sino de no ser esclavo de lo que se siente. Y es en este capítulo donde esa filosofía se encarna. Porque cuando todo lo externo se ha caído, cuando ya no hay nadie que te nombre, ni te consuele, ni te ordene el camino. Entonces emerge una fuerza nueva, una llama interior que no depende de nadie más para arder. Ya no reaccionas. Respondes. Ya no suplicas. Eliges. Ya no niegas el dolor. Lo atraviesas y lo transformas. Has comprendido algo que a muchos les lleva una vida entera y aún así no logran aceptar. Tu valor no está en lo que das a los demás. Tu valor está en ser tú, incluso si nadie lo celebra. La soberanía del alma es esto. Una flor que crece donde nadie pensó que podría. No para adornar. No para complacer. Sino porque es su naturaleza florecer. Y ahora sabes. No necesitas condiciones ideales. No necesitas que te aplaudan. No necesitas una historia perfecta, ni un pasado limpio, ni un futuro prometedor. Solo necesitas presencia. Y esa, ya la tienes. Esta es la parte del viaje donde eliges no retroceder jamás. Ya no puedes volver a lo falso. Ya no puedes callar lo que viste en la intemperie. Ya no puedes fingir ser quien fuiste. Ahora tu vida ya no se mide en logros externos, sino en integridad interna. En la fidelidad silenciosa con la que te mantienes firme, incluso cuando nadie te observa. Incluso cuando duele. Incluso cuando dudas. Porque el alma soberana no es perfecta, pero es libre. No necesita tenerlo todo resuelto, pero ha tomado una decisión irrevocable. No volver a traicionarse a sí misma. Y a partir de aquí, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no le das al mundo el poder de definirte. Tu centro ya no está fuera. Está adentro. Inamovible. Innegociable. Vivo. Cuando nadie más queda, tú naces. No como alguien nuevo, sino como quien siempre fuiste. Antes de que te rompieran, antes de que te enseñaran a esconderte. Antes de que confundieras amor con aprobación. El alma soberana no necesita gobernar sobre otros. Solo necesita gobernarse a sí misma. Y en ese dominio silencioso reside la única forma de libertad que no puede ser arrebatada. La llama que no quema, el poder del silencio indestructible. Metáfora, una vela encendida en el ojo del huracán, que no se apaga. No todo lo que arde destruye. No toda llama quema. Algunas arden sin consumir, sin arrasar, sin dejar cenizas. Arden para revelar. Arden para recordar. Y esa llama, cuando se enciende, no lo hace con estruendo, sino con presencia. No en la cumbre del éxito, sino en el centro del caos. No bajo el aplauso de multitudes, sino en la más profunda soledad. Es la llama del ser. La que permanece cuando ya no hay máscaras, cuando ya no queda nada que demostrar. Cuando incluso la esperanza se ha callado para dar paso a algo más fuerte. La dignidad de estar presente en tu verdad,
sin necesidad de defensa. Imagina una vela encendida en el ojo del huracán. Viento salvaje, gritos, estructuras volando, el mundo desmoronándose alrededor. Y esa luz mínima, sencilla, persistente. Esa es tu llama. Esa es tu alma cuando ha dejado de luchar contra lo inevitable. Y ha aprendido a existir sin pedir perdón. Aquí llegas no después de ganar, sino después de perderlo casi todo. Porque solo quien ha sido despojado de todo lo innecesario puede reconocer lo que no puede ser arrebatado. Y ese núcleo, ese centro, ese silencio fértil, no es vacío, es poder contenido. Nos educaron para pensar que el poder se mide en ruido, en control, en dominación. Que hay que imponerse, defenderse, demostrar fuerza como una armadura. Pero nada de eso es real. Porque lo que se impone desde el ego, lo sostiene el miedo. Y todo lo que nace del miedo, está condenado a desmoronarse tarde o temprano. El verdadero poder no grita. El verdadero poder no necesita ser validado. No reacciona. No amenaza. No compite. El verdadero poder observa. Espera. Respira. Y cuando actúa, lo hace con precisión. Sin drama. Sin histeria. Sin espectáculo. Este es el capítulo donde aprendes a habitar el silencio. No como ausencia, sino como sustancia. Como territorio sagrado donde todo cobra sentido. Ya no necesitas responder a cada ataque. Ya no necesitas aclararte ante cada juicio. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque sabes quién eres. Y ese saber te basta. El silencio que habitas ahora no es resignación. Es revolución. Es el eco de todo lo que has trascendido. Es la calma que llega cuando ya no estás intentando controlar la tormenta. Porque te has convertido en el ojo de ella. Aquí entiendes que la paz no es ausencia de conflicto. Es soberanía interior en medio del conflicto. Y el estoicismo lo revela con claridad y misericordia. No eres libre porque todo está en orden. Eres libre porque has dejado de ser esclavo de tus emociones. De las opiniones ajenas, de los escenarios que no puedes controlar. Has entendido la diferencia entre reacción y respuesta. Y esa comprensión, aunque invisible, es monumental. Reaccionar es el reflejo de una herida. Responder es el acto de un alma integrada. Y tú ahora respondes. Con firmeza. Con claridad. Con ese tipo de fuerza que no se necesita exhibir para ser irrefutable. Con esa llama que no quema, pero tampoco se apaga. Porque en el fondo, este capítulo no es sobre el silencio del mundo exterior, sino sobre el fin del ruido interno. El fin de esa voz ansiosa que buscaba aprobación constante. El fin del drama emocional como forma de existencia. El fin de esa necesidad desesperada de tener la razón, de ganar discusiones, de ser escuchado a toda costa. El alma madura cuando aprende a estar en paz con no ser comprendida. Cuando ya no exige justicia inmediata. Cuando ya no necesita tener la última palabra. Porque ha descubierto que lo esencial no se discute, se encarna. Y tú has encarnado tu verdad. Te has convertido en la vela. Y mientras el mundo gira en caos, tú no te mueves. Mientras los demás gritan, tú escuchas. Mientras otros implosionan ante el mínimo roce, tú permaneces. No desde la frialdad, sino desde la entereza. No desde el orgullo, sino desde la serenidad de quien ha pasado por el fuego, y no se ha quemado, sino purificado. Aquí comienza una nueva forma de presencia. No para convencer. No para atraer. Sino para irradiar. Serás la calma en medio del pánico. La pausa en medio del ruido. La llama en medio del viento. Y eso es poder real. No te hará popular. No te hará invulnerable. Pero te hará incontaminable. Y en este mundo enfermo de ruido, eso es revolución. Has llegado a la cima silenciosa de tu montaña interna. Y desde ahí, sin gritar, sin exigir, sin imponerte. Solo permaneces. Y ese permanecer. Esa firmeza tranquila. Ese fuego que no arde pero ilumina.
Ese centro que no se mueve aunque todo se tambalee. Es el acto más profundo de afirmación de vida. Has dejado de reaccionar. Has comenzado a responder. Y con eso, te has convertido, por fin, en un alma indestructible. Heridas santas, donde fuiste roto, ahora brillas. Metáfora, un jarrón roto restaurado con oro, Kintsugi. Hay una belleza brutal en haber sido roto. No la verás mientras sangras. No la entenderás en el momento de la fractura. No la aceptarás mientras te arrastras entre los restos de lo que fuiste, buscando sentido entre el polvo y el llanto. Pero llegará un instante, silencioso, íntimo, casi invisible, en el que mirarás hacia atrás y, con un estremecimiento que te recorrerá hasta los huesos, comprenderás. No fuiste destruido. Fuiste reconstruido. La cultura enseña a ocultar las grietas. A cubrir la herida con maquillaje emocional. A negar el temblor, a fingir fortaleza, a repetir mantras sin alma. Nos entrenan para temer al dolor, para huir de él como si fuera una falla del sistema, una señal de que algo está mal en ti. Pero no es así. El dolor no es el enemigo. El dolor es el cincel. La herramienta con la que la vida talla las formas más nítidas del alma humana. Allí donde fuiste roto, es donde ahora brota tu luz más honesta. Y esa luz no nació del éxito, ni de la fama, ni de la aprobación. Nació del fondo. Del abismo. Del momento en que estuviste a punto de desaparecer, pero elegiste no hacerlo. Como en el arte japonés del Kintsugi, donde los jarrones rotos no se desechan, sino que se restauran con oro, tú también aprendiste a no esconder tus fracturas, sino a iluminarlas. A mostrar tus cicatrices no como símbolos de derrota, sino como mapas sagrados de transformación. Las heridas ya no son vergüenza. Son cartografía sagrada. Cada una señala un punto exacto donde la vida te enseñó, con brutal ternura, lo que ningún libro, religión ni terapeuta podría enseñarte jamás. A vivir despierto. A vivir de verdad. Nadie quiere romperse. Todos quieren iluminarse sin sufrir. Pero la verdad incómoda, esa que no venden en cursos ni libros de autoayuda, es esta. No hay despertar sin ruptura. No hay alma profunda sin heridas. No hay luz auténtica sin haber conocido la sombra. Y tú fuiste a la sombra. Te enfrentaste al abandono, al rechazo, a la traición, al vacío, a tu propia desolación interna. Lo hiciste sin certezas. Lo hiciste llorando, gritando, dudando. Pero lo hiciste. Y eso te hace indestructible. No porque ya no duelas, sino porque ahora sabes qué hacer con el dolor. Ya no lo tapas. Lo miras. Lo escuchas. Lo abrazas. Y lo conviertes en poder. Ese es el arte radical de vivir despierto. Usar el mismo filo que te cortó, para trazar tu nueva forma. Convertir el veneno en medicina. El fracaso en fertilizante. La herida en sabiduría. Estoicismo puro. No la versión mal entendida que reprime la emoción, sino la que reconoce que la vida es impredecible y dolorosa, pero aún así puede vivirse con dignidad, claridad y amor propio. El estoicismo que no niega el sufrimiento, pero se niega a ser definido por él. Porque tú ya no eres lo que te pasó. Eres lo que hiciste con lo que te pasó. Eres la alquimia que transformó la pérdida en propósito. Eres el oro líquido que fluye ahora por tus grietas y te hace único, irrepetible, bello en una forma que no puede imitarse. ¿Lo ves? Tu herida no era un castigo. Era una iniciación. El umbral por donde dejaste de ser una réplica del mundo. Y comenzaste a ser una creación consciente. Ahora caminas distinto. No con soberbia, sino con presencia. No con prisa, sino con raíz. Ya no buscas que otros te validen. Ya no necesitas convencer. Ya no huyes del recuerdo. Ahora, simplemente, te sabes. Y esa certeza es fuego sagrado. No arde para dañar, sino para limpiar. Para quemar lo falso. Para revelar lo real. Tus heridas te enseñaron a vivir sin máscaras. A amar sin poseer. A estar solo sin sentirte menos.
a elegir desde la verdad y no desde el miedo. Te enseñaron que tu alma no es frágil, solo estaba oculta. Y ahora, por fin, respira. Te repito, donde fuiste roto, ahora brillas. Y no hay nada más poderoso que un ser humano que ha hecho de su herida un altar. No para adorar el dolor, sino para honrar la vida que emergió de él. El amor no mendigado, elegirte aunque duela. Un corazón que cierra una puerta suavemente, con lágrimas, pero sin rencor. Hay decisiones que no se toman con la mente, sino con la médula del alma. No son elegantes. No son cómodas. No traen alivio inmediato. Pero son necesarias. Y una de las más radicales, más solitarias y más luminosas de todas es esta. Elegirte a ti, aunque eso implique perder a quien alguna vez fue tu todo. Aquí no hay heroicidad romántica. Aquí hay humanidad desnuda. Lágrimas silenciosas en medio de una noche larga. Manos temblorosas que cierran una puerta sin portazos, sin escándalo, pero con la contundencia de quien ha tocado fondo y ha comprendido que seguir mendigando amor es un acto de traición espiritual. Este capítulo no habla de orgullo. Habla de dignidad interior. De esa línea invisible que nadie más ve, pero que cuando la cruzas, sabes que ya no hay retorno. Habla de decir basta cuando nadie espera que lo hagas. De retirarte, no porque no ames, sino porque por fin te amas también a ti. Es la paradoja más punzante del camino consciente. Tener que alejarte de aquello que amas, porque no te ama con la misma profundidad. Porque te ofrece migajas disfrazadas de promesas. Porque te llama solo cuando te necesita. Porque no se entrega, pero tampoco se va. Aquí el alma se enfrenta al espejismo más cruel. La esperanza de que el otro cambie. De que finalmente despierte, valore, corresponda. Y esa esperanza, que durante un tiempo fue motor, ahora se revela como cárcel. Entonces sucede. No de golpe, pero sí de forma irrevocable. Decides elegirte. Decides cerrar la puerta. No con ira, no con venganza, sino con lágrimas y temblor. Pero también con claridad. Es como ver a alguien partir en un tren y quedarte en la estación. No porque no quieras correr tras él, sino porque sabes que si lo haces, te estarás dejando a ti mismo en el andén. El amor no mendigado es ese amor que eliges darte cuando los demás han dejado de elegirte. Es la respuesta existencial al abandono, al desprecio sutil, a la indiferencia camuflada de afecto. Es mirarte al espejo después de años de traicionarte para que te quieran, y por fin decir: basta. Elegirte aunque duela no es un acto narcisista. Es un acto sagrado. Es el instante en que dejas de delegar tu valor en manos ajenas. Cuando ya no estás dispuesto a esperar mensajes tibios, visitas ocasionales, disculpas recicladas. Cuando descubres que quien no sabe amarte, tampoco tiene derecho a retenerte. Y no se siente bien al principio. Se siente como morir en vida. Se siente como apagar una parte de ti que gritaba por atención. Se siente como traicionar al corazón que aún late por ese amor. Pero es ahí donde empieza la alquimia. Esa muerte emocional es el preámbulo de un renacimiento. Porque lo que muere no es el amor. Lo que muere es la dependencia. La ilusión. La cadena invisible que te hacía creer que sin esa persona estabas incompleto. Aquí el estoicismo aparece no como frialdad, sino como fuerza espiritual. Te enseña a no suplicar lo que no es ofrecido libremente. A no atarte a lo que no se entrega con integridad. A sostener tu decisión aunque el corazón llore. Porque la razón más alta no es el placer, sino la virtud. Y no hay virtud más grande que vivir con fidelidad radical hacia tu propia alma. Cerraste la puerta. Suavemente. Con respeto. Con lágrimas. Pero sin rencor. Porque entendiste que el amor verdadero no se trata de convencer, sino de coincidir. Y si no hay reciprocidad, entonces lo más amoroso no es insistir. Es soltar. Y lo hiciste. No por despecho. No por miedo. No por castigo. Lo hiciste porque reconociste que seguir allí era una forma lenta de morir. Ahora camina solo. Sí,
con dolor. Sí, con nostalgia. Pero también con algo nuevo. Una llama serena en el pecho que dice, por fin soy mío. Por fin me elegí. Por fin me honré. Esa decisión, aunque nadie la celebre, aunque el mundo no la entienda, es la raíz de un nuevo tipo de amor. Uno que no exige, no manipula, no suplica. Un amor que no teme quedarse solo si eso significa ser libre. Un amor que nace en el fondo del alma. Y que jamás volverá a conformarse con menos. El regreso íntegro, caminar sin máscaras, habitar tu verdad. Un guerrero sin armadura, solo piel, corazón y mirada firme. Has llegado. No al final del camino, porque ese no existe. Sino a un regreso. Un retorno profundo y radical a ti mismo, íntegro, sin artificios, sin disfraces, sin capas de defensa. Un guerrero que se presenta desnudo ante el mundo, no porque esté desprotegido, sino porque ha aprendido que la verdadera fuerza no se encuentra en la armadura, sino en la piel que siente, en el corazón que late, en la mirada que no titubea. Este regreso no es un acto de valentía al uso. No es el gesto teatral de aquel que se quita el casco para mostrar su rostro y ganar aplausos. Es un acto solitario, incómodo, polémico. Un renunciar a las máscaras que la sociedad, la cultura y el miedo te impusieron. Un caminar sin pedir permiso para ser, sin buscar la aprobación de nadie. Un estar donde estés, con la piel expuesta y el alma en combustión. Porque ya nada puede extinguir ese fuego que ahora arde desde el centro. Al volver al mundo, descubres que ya no necesitas ser entendido. Que el peso de complacer a otros se ha desvanecido en el aire. Que la urgencia de encajar, de gustar, de ser aceptado, ya no te domina. Y en esa libertad, en esa renuncia a la esclavitud externa, nace una coherencia tan profunda que transforma todo a su paso. No necesitas levantar la voz para hacerte escuchar. No necesitas demostrar para convencer. Tu sola presencia es suficiente. Porque emana de una raíz profunda, de un lugar inamovible que no depende del juicio ni de la mirada ajena. Una calma feroz, indoblegable, que desafía tormentas y silencios con la misma serenidad. No huyes ya del dolor. Lo atraviesas. No rehuyes al amor. Lo abrazas, con sus sombras y sus luces. No buscas la perfección, sino la autenticidad. Y esa autenticidad es un acto revolucionario en un mundo que constantemente exige máscaras, disfraces y simulacros. Este capítulo es el retorno a la esencia más cruda y verdadera. Ser tú, sin filtros, sin edulcorantes, sin excusas. No para agradar ni para conquistar, sino para honrar la vida que te atravesó y transformó. Vivir con los ojos abiertos es un acto de valentía filosófica. Es un desafío existencial. Es sostener la contradicción de ser a la vez vulnerable e invencible. De sentir miedo y avanzar. De caer y levantarse. De perder y encontrar. Es la dialéctica del alma que se niega a renunciar a sí misma. El estoicismo aquí se convierte en la guía perfecta. No como una doctrina fría y distante, sino como un camino de integración. Un camino donde aceptar la realidad, sin negarla ni resistirla, es la base para construir una vida con sentido. Donde la virtud ya no es un ideal abstracto, sino un modo concreto de ser. Una coherencia radical entre pensamiento, palabra y acción. Y al caminar así, sin máscaras, habitas tu verdad. No como un dogma, sino como una experiencia vivida, sentida, sudada. Tu verdad ya no es una idea que defiendes con uñas y dientes. Es un territorio que habitas con humildad y firmeza. Un lugar donde el alma se encuentra a salvo de la falsedad. Donde la palabra no traiciona al sentir. Y donde cada paso es un acto de creación. Este regreso no significa que ya no habrá heridas, ni dudas, ni batallas. Pero ahora las enfrentas con la claridad de quien sabe que su valor no depende del resultado, sino de la voluntad de estar presente. De ser auténtico, a pesar del miedo, a pesar de la incomprensión, a pesar del dolor. Así, el guerrero sin armadura, solo piel, corazón y mirada firme. Camina el mundo con un poder silencioso. Una fuerza que no se impone, pero que no puede ser ignorada. Porque no busca conquistar,
sino existir con plenitud. Y en esa existencia íntegra, en esa fidelidad inquebrantable a sí mismo, encuentra la paz que muchos buscan en otros, en ideales, en evasiones. Porque la verdadera paz nace de saber que no hay nada que demostrar ni esconder. Que el alma puede ser libre porque ya no depende de nada externo. Este es el regreso del que no se habla. El regreso que pocos se atreven a hacer. El regreso donde, por fin, eres tú, completo, imperfecto, vivo. Y eso, nada ni nadie podrá arrebatártelo jamás. La historia que hemos recorrido, desde el colapso de las certezas hasta el regreso íntegro, es mucho más que una simple narrativa. Es un viaje íntimo y brutal hacia la esencia misma del ser humano, hacia el encuentro con su alma desnuda, despojada de ilusiones, máscaras y falsas seguridades. Es la historia de todos aquellos que han experimentado el quiebre, la soledad profunda, la pérdida y el abandono, y que, en medio de ese vacío aparentemente infinito, han descubierto la posibilidad más radical y transformadora, renacer desde el interior, emerger soberanos en medio de la intemperie, y volver al mundo no como sombras de lo que fuimos, sino como seres íntegros, conscientes y libres. Este viaje no es cómodo ni lineal, es una danza constante entre la oscuridad y la luz, entre la desesperación y la esperanza, entre la derrota y la afirmación vital. Cada capítulo es un umbral que exige valentía, una puerta que solo se abre desde la lucha interna más profunda, desde el enfrentamiento con nuestros miedos más arraigados y nuestras heridas más dolorosas. Porque en esta travesía, el dolor no es un enemigo a evitar sino un maestro feroz que nos enseña a vivir despiertos, a sentir sin anestesia, a estar presentes sin depender de la aprobación ajena. El colapso de las certezas es la caída necesaria, el momento en que lo que creíamos inquebrantable se desploma, exponiéndonos a la crudeza de la realidad. En esa caída, aprendemos que nada externo puede sostenernos para siempre y que el verdadero refugio está en nosotros mismos. La intemperie del alma, ese espacio helado y solitario, nos obliga a confrontar la orfandad emocional, a abandonar la necesidad de pertenecer para aprender a habitar nuestra propia compañía. No es un castigo, sino un útero oscuro donde se gesta la vida nueva, una soledad que forja la soberanía interior. Y cuando todo se queda en silencio, cuando ya nadie queda, nace la soberanía del alma, esa flor que brota en medio del asfalto, que se afirma sin violencia, sin pedir permiso para existir. Este yo soberano no es el ego arrogante, sino la presencia serena y poderosa que ha dejado de suplicar, que ha elegido a sí misma con una fidelidad radical. En esta soberanía reside la libertad absoluta, la capacidad de ser sin cadenas, sin máscaras, sin el peso del juicio externo. Pero este poder no es estruendo ni dominio, sino la llama que no quema, el silencio indestructible en el ojo del huracán. Aquí aprendemos que el verdadero poder no se impone ni se exhibe, simplemente es. Es la calma feroz que responde en vez de reaccionar, que no busca controlar la tormenta sino habitarla con dignidad y serenidad. El estoicismo nos recuerda que la libertad no depende del orden externo, sino del dominio interior, de la capacidad de sostenernos firmes en medio del caos. Nuestras heridas, esas fracturas que la vida nos infligió, se convierten en herencias sagradas, en arte viviente. Como en el kintsugi japonés, cada grieta reparada con oro revela que no fuimos destruidos, sino transformados. La vulnerabilidad se vuelve fuerza, el dolor se convierte en sabiduría, y la historia de cada ruptura traza la cartografía única de nuestro renacimiento. No ocultamos lo que nos quebró, lo iluminamos, porque ahí reside nuestra autenticidad más profunda. En el amor, aprendemos la lección más dura y noble, no mendigar afecto, no aferrarnos a vínculos que drenan nuestra alma. Elegirnos a nosotros mismos aunque duela es un acto de dignidad espiritual. Es cerrar puertas suavemente, con respeto y sin rencor, para abrirnos a un amor que no condiciona, que no somete, que no ata. Es la renuncia consciente a la dependencia emocional para abrazar la libertad del amor propio, incluso cuando la ausencia pesa y el corazón llora. Finalmente, volvemos al mundo transformados, pero sin la urgencia de ser comprendidos o aceptados. Caminamos íntegros, sin máscaras, con la piel y el corazón expuestos, porque hemos aprendido que la verdadera fuerza está en la coherencia interna, en la fidelidad a nuestra verdad, en la valentía de vivir con los ojos abiertos y el alma encendida. Ese retorno no es un punto final, sino un nuevo comienzo, un acto perpetuo de presencia auténtica, de creación consciente.
Esta historia es un canto a la transformación radical, una invitación a atravesar el fuego interno para emerger más vivos, más libres, más humanos. Nos desafía a abandonar las falsas seguridades, a enfrentar la intemperie, a descubrir la soberanía de nuestro ser, a encender la llama del silencio indestructible, a honrar nuestras heridas como sagrados mapas de renacimiento, a elegirnos sin condiciones y a caminar el mundo sin máscaras. Es un recordatorio profundo de que la vida, en toda su intensidad y complejidad, es un camino hacia la autenticidad absoluta. Y que solo en esa autenticidad podemos encontrar la verdadera libertad y la paz que no depende de nada externo. La historia nos confronta con la polémica idea de que para vivir plenamente, a veces hay que perderlo todo, hay que dejar morir lo que creíamos imprescindible, y en esa muerte voluntaria, en ese dolor consciente, está la semilla de un renacer que no conoce retrocesos. Nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una escuela, y que la transformación más profunda es la que se da en el alma cuando deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. En el fondo, esta historia es un desafío y una promesa, el desafío de enfrentarnos con la verdad sin anestesia, con la soledad sin miedo, con el amor sin dependencia, con la vida sin máscaras, y la promesa de que, al hacerlo, nos encontraremos con una versión de nosotros mismos que no solo sobrevive, sino que brilla con la fuerza de una llama que nunca se apaga. La historia que hemos explorado no es simplemente un relato, sino una travesía esencial hacia el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Un descenso a las profundidades de la existencia donde la fragilidad y la fuerza se entrelazan en una danza inevitable y poderosa. Es la historia de la pérdida, del desgarro, del abandono, pero también, y sobre todo, es la historia del renacimiento, de la conquista más difícil y sublime, la soberanía del alma frente a la tormenta. Desde el primer quiebre, cuando la vida desmorona lo que parecía inamovible, nos enfrentamos a una verdad incómoda y urgente: nada externo puede sostenernos por siempre. Las certezas caen sin aviso, las relaciones se disuelven, los proyectos se desvanecen, y lo que queda es un vacío brutal que parece devorarlo todo. Este colapso no es solo un golpe contra nuestra realidad, sino una invitación a un nuevo comienzo, una puerta que se abre hacia lo desconocido y hacia nosotros mismos, despojados de la comodidad ilusoria de lo seguro. En esa intemperie, el alma se encuentra sola, desnuda, sin el abrigo de pertenencias ni validaciones. Es un invierno largo y cruel, donde el frío es tan profundo que congela la necesidad de ser amado, de ser aceptado. Sin embargo, este frío es también el útero donde se gesta la soberanía, ese florecer que surge no en tierra fértil, sino en el asfalto agrietado de la soledad existencial. Brotar en ese entorno es el acto más radical de libertad, ser, sin permiso ni condiciones, simplemente ser. Este nacimiento interior es el fundamento del verdadero poder, que no es grito ni imposición, sino silencio y firmeza. La llama que no quema, la vela que resiste el huracán, nos enseña que el dominio verdadero no reside en controlar el exterior, sino en habitar con serenidad el caos que nos rodea y nos atraviesa. No es la reacción impulsiva, sino la respuesta consciente, el estar presente con entereza, sin necesidad de exhibir fuerza porque la fuerza está en la calma que se sostiene firme ante cualquier tempestad. Las heridas que portamos, aquellas fracturas inevitables, dejan de ser marcas de debilidad para convertirse en la cartografía sagrada que guía nuestra transformación. Como el arte del kintsugi, donde la reparación con oro vuelve más valiosa y hermosa a la pieza rota, nuestras cicatrices se iluminan como testimonios de una resiliencia que no solo sobrevivió, sino que aprendió a brillar con una autenticidad que ninguna perfección superficial puede igualar. En ese dolor, se revela la sabiduría más profunda: vivir despiertos, conscientes, sin anestesia emocional. Y en el amor, la historia nos confronta con la más cruel y a la vez liberadora de las lecciones: dejar ir lo que no nos elige. No por orgullo, sino por dignidad espiritual. Renunciar a los vínculos que drenaban nuestra esencia, a las migajas disfrazadas de promesas, a ese amor condicionado que exige más de lo que entrega. Elegirnos a nosotros mismos aunque duela, cerrar puertas suavemente, con lágrimas pero sin rencor, es un acto de soberanía que nos libera de la dependencia emocional y nos abre a un amor auténtico, profundo y sin cadenas. Finalmente, este viaje culmina en el regreso íntegro, un caminar sin máscaras, sin disfraces, sin la necesidad de ser entendido o aceptado. Volvemos al mundo con la piel expuesta, el corazón abierto y la mirada firme,
Porque hemos descubierto que la verdadera fuerza reside en la coherencia radical con nuestra verdad. Vivir con los ojos abiertos y el alma encendida es un acto de valentía filosófica, un desafío existencial que no busca la perfección, sino la autenticidad y la presencia plena. Esta historia no es cómoda, no es simple ni complaciente. Es un llamado a enfrentar la existencia sin anestesia, a atravesar el sufrimiento para emerger con una libertad que no depende de nada externo, a renunciar a los roles impuestos para abrazar la integridad del ser. Nos invita a reconocer que la vida es un fuego que consume lo falso para revelar lo esencial, y que solo cuando dejamos morir lo que ya no nos sirve, podemos renacer en nuestra forma más pura y potente. Es una historia de lucha interna constante, de afirmación de la vida en su forma más cruda y bella, de transformación radical guiada por la sabiduría estoica que no niega el dolor, sino que lo integra como parte fundamental del camino. En ella reside la polémica idea de que solo perdiendo todo podemos realmente encontrarnos, y que la verdadera victoria es la conquista de uno mismo, la soberanía del alma que camina sin miedo, sin máscaras, habitando la verdad con una calma feroz y una luz que nunca se apaga. Esta reflexión no solo es un relato para ser leído o escuchado, sino una invitación a vivir, a sentir, a romper y a reconstruirse, a caer y a levantarse, a elegirse siempre, incluso cuando duele. Porque en esa elección está la llave de la auténtica libertad y la paz duradera. Porque al final, el único lugar donde podemos encontrar un refugio verdadero, una casa que no se derrumba, es dentro de nosotros mismos, en el altar sagrado donde habitamos nuestra soberanía, nuestra llama indestructible, nuestro ser íntegro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.